Buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Quiero primero que todo bendecirte, bendecir tu vida, bendecir tu casa, tu familia y darle gracias a Dios porque nos permite tener este tiempo y este espacio para poder seguir compartiendo. Aquí es la 1 de la mañana en Berlín y quiero decirte que hay un tiempo maravilloso que es cada vez que tú sacas ese espacio para compartir con el Señor, para leer su escritura. Habíamos estudiado un poquito lo que era Mateo, que incluye el Evangelio de Mateo. Habíamos dicho que existían varios tipos de discurso en Mateo. Hoy vamos a empezar a desarrollar toda la serie de los sermones del monte. Supremamente hermoso este tema. Y hoy tenemos a Mateo 5:13, tal vez uno de los sermones más cortos, pero no por ser corto, no uno de los más importantes. Es bien sabido que este versículo es muy transformador. Bueno, Mateo 5:13 dice hermosamente, lo tengo en dos versiones para que podamos hacer como el contraste. La sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo sería salada? No sirve para nada, y sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esa es la versión Reina Valera. Pero también encontramos la Nueva Traducción Viviente como para que hagamos un paralelo, podamos comparar las dos versiones. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puedo lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mire, la sal es uno de los minerales más importantes y comestibles que encontramos en nuestro planeta. Es perfecto catalizador de los sabores. Nos permite conservar ese sabor, darle el sabor a los alimentos. Es imprescindible para la vida la sal y también es el condimento más antiguo conocido por la humanidad. Yo quiero hablar específicamente de las 5 funciones a las cuales se refiere la sal. La sal se usaba para 1. Condimentar, 2. Para conservar, 3. Para sacrificar, 4. Para destruir y 5. Para fertilizar. Mire cómo de 3 renglones que realmente es un solo versículo, si usted puede observar Mateo 5:13, pero cómo el Señor está dando un mensaje tan profundo con tan pocas palabras. ¿Qué hacía la sal? La sal, es importante entender que los seguidores de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, somos como la sal. ¿Qué quiere decir que somos como la sal? Somos comunes, estamos en todas partes y nos involucramos en casi todo, ya sea que te noten o no te noten, ya sea que te agradezcan o no te agradezcan. También tenemos nosotros como hijos del Señor diferentes tipos de roles que desempeñamos en el reino de Dios, diferentes tipos de funciones y de propósitos, pero somos importantes porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Es una ilustración poderosa de la forma en los cristianos los cuales venimos es a servir, no a ser servidos, sino servir al mundo. Estamos destinados a extendernos por todo el mundo, mejorándolo, agregándole sabor a las cosas que sean insípidas, mostrando las bendiciones de lo que es bueno, de lo que es maravilloso tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Brindamos un contraste entre las tinieblas y la luz, entre la vida sin Cristo a la vida con Cristo. Este tipo de cosas Pablo también no es ajeno a explicárnoslo, así como el evangelista de Mateo, sino también el apóstol Pablo lo encontramos en las escrituras. Pablo tiene en mente cuando nos dice que nos asegura que nuestra conversación sea, como dice Colosenses 4:6, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces vemos que siempre debemos pedirle al Señor que nuestra palabra sea sazonada, sea con gracia, sea con la dirección del Espíritu Santo, con el acompañamiento de Él.
La segunda característica específica de que hace la sal no solamente es que nos permite conservar. ¿Qué nos permite conservar? Mire, la sal era en la antigüedad. No existía todo lo que conocemos como el proceso de refrigeración, no existía la nevera, no existían los congeladores, no existía nada de esto. Entonces, si deseas evitar que algún alimento precioso, por ejemplo como la carne o el pescado, se pudriera, era necesario frotarlos con sal y esto permitía aumentar su tiempo de consumo. Esta es la razón principal por la que la sal era tan valiosa en la antigüedad. A veces incluso a los soldados romanos se les pagaba con sal. Por eso viene la famosa palabra que conocemos como salario. El origen de la palabra salario viene de sal, porque muchas veces como la sal era valiosa, se le pagaba a los soldados romanos con sal. Los discípulos de Jesús, en este sentido, somos enviados al mundo para evitar de que se deteriore, para preservar la bondad del Señor en la tierra, para evitar que se corrompa, que se arruine, de lo cual es útil atender cuando vamos a trabajar y trabajamos todos los días para el Señor y para la obra del Señor, para que muchos que aún no conozcan la palabra lleguen a los pies de Cristo. La sal no solo condimentaba, la sal preserva. Por eso tú y yo somos importantes en el cuerpo de Cristo. Hoy específicamente en horas de la mañana venía en el tranvía y venía una joven y empezó a hablar muy duro. Realmente esto no es común y más en un transporte público. Aquí el silencio es completamente apreciado. Usted puede ver una cantidad de personas moviéndose de un sitio a otro en un silencio total. Para nosotros como latinos no es común, pero acá como país europeo sí es bien tranquilo ese tema. Y la mujer se sube y empieza a grandes voces a hablar en alemán. Retumbaba, no hablaba, gritaba literalmente. Todo el mundo la miraba mal. Todo el mundo hacía el gesto como otros hacían la cara de molestia. Hubo gente que hizo o sea, estás loca, algo así. Entonces, de pronto yo no entendía en alemán lo que decía. Cuando la mujer me logra ver en medio de la multitud, porque yo la volteo a mirar, inevitablemente estaba como cerca mío y al gritar estaba como gritándome casi encima a mí. Después la mujer me mira y empieza a gritar en español. Cuando empieza a hablar en español, empieza a decir que cómo es posible la indiferencia del pueblo alemán, que no les importa el tema de la guerra en Israel, la guerra en Ucrania, que no le importa cómo mensualmente hay dinero para armas y a veces no hay dinero para muchas personas, que mientras haya armas iba a haber todo el tema de guerra, de destrucción. Y cuando finalmente nos bajamos, conseguimos que nos bajamos en la siguiente estación, ella llega y me habla a mí, me dice, ¿tú crees que yo estoy loca? Me lo hizo en español. ¿Por qué hablo de esto? Es que a la gente no le importa. Entonces yo le decía, no es que a la gente no le importe, es que la gente no le interesa escuchar este tipo de temas. Entiende lo que pasa, comprende la realidad, no está ciega, simplemente está en su zona de confort. Y si yo estoy cómodo, si en mi país no hay guerra, si en mi país hay entre comillas una estabilidad económica, tengo transporte, tengo techo, tengo comida, perdónenme la expresión, la mentalidad que es, no me interesa lo que esté pasando, así sea un país europeo. Por ejemplo, el caso de Ucrania, más que considerarse, con todo respeto, un país europeo, ellos siempre lo han visto más como un país ruso, independiente, no como tanto acá. Entonces ella me decía que era inconcebible cómo la gente no hacía nada, cómo le importaba el tema, y le decía, están ciegos. Y yo le expliqué, Ezequiel, hablé con ella y le dije, Valle de los Huesos Secos. Y cuando le empecé a hablar me di cuenta que ella jamás había escuchado la palabra, nunca la había escuchado. Pudimos hablar un momento nomás y finalmente ella siguió su camino y yo también seguí mi camino. Mire, habrá personas en tu vida que tú las vas a encontrar
en una estación, en un vagón, en una oficina, en un centro comercial, y tal vez tú no podrás estar horas y podrás evangelizarle o hablarle de la gloria de Dios, ni hablarle de Jesucristo por horas, pero un encuentro con el maestro cambia la vida de las personas y no necesariamente tiene que ser horas, días, meses y años. Ella se quedó pensando y yo le explicaba dónde estaba la cita y ella pensaba y fueron muy cortos segundos, pero yo sé que la palabra llegó a su corazón porque yo le dije, la solución no es gritarlo ni en inglés, ni en alemán, ni en español. La solución es ir a la presencia del Señor. La solución es clamar al Señor a voz en cuello, no aturdiendo a los demás. Para ella su solución era como expresar una queja que había. Y le dije, primero ve a la presencia del Señor. Él te dará el direccionamiento y entender que no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza. Ella en ese corto tiempo, porque de nacionalidad por su físico, sé que hablaba español por su físico, pero lo más importante, ella se impactó cuando yo le expliqué el Valle de los Huesos Secos. Y es así, y uno se sorprende porque uno diría, estamos en una época de pronto donde la palabra ha llegado a muchos rincones, a muchos sitios donde la palabra aún no ha llegado. Y a veces pensamos que solamente en países árabes o en la India. No, incluso acá en Europa hay muchas personas que aún no conocen del Señor, que no han escuchado una palabra que cambie sus vidas. Usted ve las personas caminan, las personas, si tú les preguntas algo, te voltean a mirar, pero si tú ni siquiera les dices nada, jamás hacen contacto visual contigo. La gente mira su celular, mira el techo, mira hacia los lados, pero no te mira. Es muy difícil hablar a personas con las cuales ni siquiera a veces se puede compartir una sonrisa, o si ni siquiera se puede compartir un tema de idioma, no es fácil. Hoy tuve la oportunidad de visitar una iglesia cristiana acá. Yo hoy estuve en ayuno, conocí una pastora maravillosa de República Dominicana y ella hablábamos de este tema después de que terminamos el ayuno. Estuvimos juntas toda la mañana, pudimos compartir y ella me decía, una de las cosas más difíciles es evangelizar en Europa, porque por lo menos en nuestros países latinoamericanos la gente está dispuesta a parar y escucharte. Aquí la gente no te escucha prácticamente. Las personas pasan de lado todo el tiempo, se suben a un vagón, se suben a otro, se suben, bajan, entran a un sitio, salen, pero las personas están tan ensimismadas viendo hacia adentro, pero hacia adentro sus necesidades y no buscando al Señor, ni en oración, ni en tiempo de ayuno, ni nada. Es una frialdad, y más que una frialdad es un no pensar, un no buscar, porque ni siquiera se siente la necesidad de buscar. En nuestros países de pronto uno dice, uy, tengo tal tema, Señor, ayúdame, Señor, busque. Uno le dice, Señor, ten misericordia. Acá ni siquiera se invoca el nombre del Señor. Entonces, logramos entender, como dice la palabra, de todo lo que hace la palabra condimenta, la palabra conserva, o sea, nos permite preservar. La palabra también era utilizada en la antigüedad para todo lo que incluía temas de sacrificio que se presentaba en el tabernáculo. Al principio de la historia de Israel, Moisés explicó cómo Israel iba a ofrecer sacrificios al Señor. Dice, además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal sea el pacto de tu Dios. No falte tu ofrenda de cereal, con todas sus ofrendas ofrecerás sal. Eso lo encuentras en Levíticos 2:13. Quizá porque daba no solamente el sabor a la comida y evitaba que la carne se pudriera. La sal pertenecía a todo lo que era tema de presentación de sacrificios para los israelitas. Incluso representaba un tema de relación, de pacto de Dios, con ellos.
La cuarta característica de lo que hace la sal es también destruye. De pronto usted ha escuchado los otros usos, el de condimento, el de preservar. Cuando ha leído Antiguo Testamento ha escuchado un poco el tema de la ofrenda, pero tal vez este uso que tenía la sal de destruir nos sorprenda. Dice, cuando la esposa de Lot se vuelve para mirar la ciudad de Sodoma, se convierte en una columna de sal. Génesis 19:26, una historia en la que Jesús se refiere cuando se describe la segunda venida de él, y eso también lo habla lo de la esposa de Lot en Lucas 17:32. La sal también nos habla de juicio. Deuteronomio 24:23. Toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar, nada germinará y el pasto no crecerá en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboín, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. También vemos el salmista hablando a Dios específicamente. Salmo 107:34 dice: la tierra fértil en salinas por la maldad de que moraba en ella. Entonces vemos que cuando nos habla el Señor de ese propósito que Él tiene, que decirnos que nosotros somos la sal, y quiere decir que somos esparcidos como hijos de Dios, somos la sal para el mundo. Es una forma de identificar el mal. Nosotros tenemos la capacidad de identificar las tinieblas. Tenemos en el nombre de Jesucristo la autoridad para destruir el mal. Podemos evitar la lujuria, la codicia, el asesinato o que la injusticia empiece a avanzar y echen raíces en la vida de muchas personas. Por eso la importancia de comprender que nosotros no solamente estamos como condimento, estamos para preservar, sino que también estamos para destruir las obras de las tinieblas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú eres hijo o hija de Dios, te paras al frente. Cuando vienen situaciones de dificultad como hijo de Dios, eso es supremamente importante. Efesios lo vamos a ver mucho más adelante, lo estamos estudiando los domingos, iniciamos Efesios 2, y en Efesios 6 nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. También entendemos la importancia de la armadura y sabemos que nosotros como hijos de Dios lo que hacemos es sacamos espada. Espada es palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y sabemos que el Señor nos entregó a nosotros como hijos e hijas de Dios la autoridad de la iglesia, porque dice la palabra que en su nombre haremos cosas mayores de las que Él hizo. Y son los tiempos donde podemos identificar todo lo que se viene, lo que se está moviendo. Estamos ya en lo que dice Mateo 24, en rumores de guerra, pestes, hambrunas, en situaciones, pero aún no es el tiempo final, son los dolores de parto. Pero si estos son los dolores de parto, yo no me quiero imaginar lo que viene después. También nos habla como que somos la sal, es la existencia de la misma iglesia. Son los tiempos de predicarle a las personas, viviendo el evangelio, proclamando y enseñando lo que se viene, que son los juicios, Señor. Hablando también contra los enemigos de Dios, y los enemigos no son las personas, porque entendamos que mientras una persona no haya recibido la palabra, no ha brillado la luz del evangelio. Por consiguiente, su vida está atada, no puede avanzar, no puede declarar bendición, no puede vivir en victoria, está bajo lazo del enemigo. Y nosotros lo que venimos como simbología de que somos la sal del mundo es hacer eso, hablar del Señor Jesucristo. La quinta y última y muy importante función que hacemos como hijos de Dios y referente a que somos la sal del mundo es que hacemos el tema de fertilización. Tú me vas a decir, ¿cómo que el tema de fertilización? Te lo voy a explicar. En varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizante
para los suelos. Según las condiciones que permitía la sal, podría ayudar a la tierra a retener el agua, a hacer que los campos sean más fáciles para arar, a liberar los minerales para las plantas, a eliminar las malas hierbas, a proteger los cultivos de enfermedades, a estimular el crecimiento y aumentar los rendimientos. Entonces, cuando yo te explico qué hacía la sal en lo natural, en todo el proceso de fertilización, tú logras comprender las razones por lo que es importante, por lo que Jesús escribe en el monte, en el Sermón del Monte, que nosotros somos la sal del mundo. Describe a su pueblo, pero escribe lo que nosotros venimos a hacer, porque de manera específica somos la sal de la tierra, los discípulos. Cuando tú y yo recibimos al Señor, lo primero que hacemos es creer, porque para creer es importante. Para el que cree todo es posible. Una vez tú creas en el Señor Jesucristo, tú empiezas a recibir palabra, te conviertes en el mejor terreno para recibir la palabra de salvación. Te preparas y te conviertes de creyente a discípulo. Y una vez que eres discípulo, tú puedes empezar a ir por otros que aún no conozcan del Señor. Los discípulos somos ese fertilizante que se necesita. Estamos destinados a estar en aquellos lugares donde las condiciones son desafiantes. Hoy cuando hablaba con la pastora, ella me decía, incluso con lágrimas en sus ojos, y me dice, tratamos de ser una ayuda para las personas que llegan, incluso no hablan el idioma. Salimos, entregamos volantes. Ella lleva más o menos, ella me comentaba, unos 7 años con la iglesia. Han sido 7 años donde no ha sido fácil. Si a veces la palabra en nuestros propios países y en nuestro propio idioma no llega a muchas partes, imagínense en tierras lejanas, imagínense donde de pronto el tema del idioma no es tan fácil y donde los corazones están endurecidos. Por eso dice Ezequiel que clamemos para que los corazones de piedra sean transformados en corazones de carne. Tú y yo somos los discípulos, somos fertilizantes. Estamos destinados a estar en lugares donde las condiciones son desafiantes. La vida es dura. Somos enviados a enriquecer el suelo. Estamos destinados a matar las malas hierbas, a protegerlas de enfermedades, a estimular el crecimiento. Y mientras nos dispersamos, mientras extendemos la palabra, ¿sabe qué hace Dios? La vida brota en lugares inesperados. La vida, pero no me refiero solamente a la vida, el proceso de respirar, de caminar, de hablar. Me refiero a la vida espiritual, porque muchas veces la persona puede tener incluso comodidades, paz. Aquí usted ve, usted puede salir aquí con su celular, puede andar con el celular en la calle, en la mano, con sus paquetes, con sus bolsas. Está en el supermercado y una mamá, el niño se le quedó su maletica y inmediatamente la niña del supermercado vio que la maleta infantil se había quedado, llegó, lo ponen en unas canastas y ahí esperó. Yo seguía haciendo el mercado, como a los 20 minutos llegó la mamá corriendo con el niño, le dijo que la maleta y llegó y le sacó la maleta. Aquí no se extravían las cosas, nadie toma lo que no es tuyo. Es un tema en esa parte de seguridad muy grande y eso es bien importante. Acá es muy normal niños de 6 años que viajen completamente solos, y yo hablaba del tema con mi hijo y le dijo, pero para nosotros como latinos no lo entendemos. Recuerde que si usted incluso es colombiano como yo, conoció alguna vez lo que hizo Garavito, un hombre que mató a cantidad de niños. Entonces, para nosotros como cultura, mandar un niño solo, y más en un tema de transporte o en la ciudad, de norte a sur o de sur a norte, no lo logramos comprender. Para ellos es un tema de que hay seguridad, hay tranquilidad, que las cosas no se pierden, y eso está bien. Pero hay otra parte que es la dureza para recibir la palabra. Entonces, cuando la palabra se extiende, llega a lugares inesperados. Conclusión importantísima de Mateo 5, que somos la sal del mundo. Dios nos usa para condimentar, para preservar, para sacrificar
cuando se presentaban, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es un uso que aún se sigue haciendo en el tema del cuerpo del templo judío como tal, en el sentido de que para ellos es una costumbre que viene ancestralmente, aunque ya en este momento no ofrezcamos en el tabernáculo ningún animal, ninguna ofrenda. Para ellos es un tema que forma parte de lo que es su cultura y lo que hacían sus antepasados. Por eso lo incluimos dentro de una de las características que hace la sal. También podemos entender qué hace, te destruye, que cuando viene un juicio, el Señor habla claramente de los tiempos apocalípticos, lo que se va a ver, y lo habla desde la mujer de Lot y lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que jamás se podría en esa zona volver a sembrar porque todo sería destruido. Y también nos habla de que nosotros somos llamados a fertilizar. Entonces, es importante cómo de un solo versículo que habla el Señor, toda la profundidad de lo que esto contenía. Tal vez cuando usted y yo leemos Mateo 5 y vemos estos simplemente dos renglones, porque realmente esta enseñanza no es extensa. Dice específicamente, ustedes sois la sal de la tierra, Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciese, o sea, si el cuerpo de Cristo, si los discípulos, si los creyentes, si los hijos e hijas de Dios no existieran, ¿con qué sería salado? ¿Con qué podría vivir? ¿Cómo podría extenderse la palabra en un tiempos de valle de huesos secos? No sirve para nada más si nosotros no estamos para estar dispuestos al servicio del Señor. ¿Qué sentido tiene que nosotros estemos aquí? Y eso es importante, sobre todo si tú tienes la posibilidad en algún momento no solamente de estar en tu país, sino de salir, incluso ir a lugares donde nunca pensaste estar por un buen tiempo. Vas a tener la posibilidad de conocer nuevas personas. Y cuando hablamos del Señor, es la muestra más grande de amor que podemos mostrar por las personas. Hablar de Jesucristo es llevar a la salvación a multitudes que tal vez piensan que lo tienen todo, pero no tienen lo más importante, que es haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Ese era el tema que tenía para compartir con ustedes. El próximo jueves terminamos con el último estudio de Jehová. Vamos a ver Jehová, específicamente vamos a ver mi Adonai, mi Señor, que tiene un significado hermoso y maravilloso de cercanía con el Padre. Y ese es nuestro tema del jueves. Cuando terminemos ese hermoso tema vamos a empezar a hablar de todo lo que son los jueves, las maldiciones generacionales. Ahí nos vamos a demorar un poquitico, porque necesitamos entender a la luz de la palabra por qué la vida de muchas personas, algunos están en proceso, son bebés espirituales, pero hay otros que llevan incluso un largo tiempo, pero sus vidas están atadas porque no hay un rompimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar para lograr una vida de victoria, no solamente nuestra y de nuestras familias, sino también de nuestras generaciones? Gracias a cada una de las personas que se conectaron, a Anita, un gran abrazo, a don Jairo Hugo, Anita Cáceres, Alice Cáceres, veo por ahí a Edgar, a la pastora Pilar, a la mamá, mi hermosa mami que está en Bogotá. Gracias a Delcy que está conectada desde el Perú. Esto es maravilloso porque nos podemos conectar y aunque yo esté acá en Alemania, estamos en el otro continente, estamos a diferencia de 6 horas, acá en ese momento es la 1:31. La palabra de Dios, recuerde que dice que la palabra nunca llega vacía y que sus ministros somos llamas de fuego. Dios nos va a colocar y si no tenemos estos medios tecnológicos, usémoslos para ampliar la palabra, para que la palabra llegue a muchos. Yo bendigo tu vida, bendigo este inicio de semana, ya hoy estamos en martes y declaramos que las mejores bendiciones están por venir. Que Dios guarda tu casa, guarda tu entrar, guarda tu salir. Gracias por acompañarnos. Recuerda que tú puedes ver esta prédica, específicamente esta enseñanza. La puedes ver en Instagram y también la puedes descargar
en YouTube, Pastora Ángela Galeano. Muchas gracias por estar aquí. Comparte la palabra del Señor. A veces en un solo clic podemos enviar una palabra. Algunos miran, ay, me van a bloquear, me van a rechazar. No importa, pero estamos siendo la sal del mundo. Y a veces nuestra función no es la más hermosa en el sentido para muchos, porque muchos nos van a desechar, nos van a aislar, otros no van a entender lo que estamos haciendo, pero no lo hacemos para que nos reconozcan. Hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, porque nuestro primer motivador, nuestra primera razón de ser es servirle a Él. Y clamamos por las multitudes que aún no han llegado a los pies del Señor. Muy buenas noches, que estés muy bien. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Adiós.